Pues ya estamos de vuelta, señores, como todos los martes, con nuestra habitual tertulia política. Hoy nos acompañan Iñaki Cabasés, de Navai. Hola, buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juanjo Echeverría, de UPN. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Eduardo Val, de PSN. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Seguramente, bueno, todo el mundo sabe ya en casa que la semana pasada se presentaron los 8 carteles finalistas para San Fermín este año. Yo no sé qué opinan ustedes de estos carteles, si les parece que están bien, si quizá pecan un poco de modernos, no sé. Iñaki, ¿qué opinión nos podría dar al respecto? Pues mira, para nosotros la verdad es que la elección ha sido bastante desafortunada. No porque los carteles sean buenos o malos, que probablemente pues artísticamente igual tienen su valor, ¿no? Pero desde luego, como reflejo de los Sanfermines, entendemos que dejan muchísimo que desear. Y claro, no hay que olvidar que estamos eligiendo el cartel de los Sanfermines, es decir, aquel que describe pues, ante todo el mundo los Sanfermines, ¿no? Y creemos que en este año, pues la verdad, a nuestro modo de ver, Sí. La elección ha sido francamente desafortunada. Nosotros no nos sentimos nada satisfechos del resultado. Creemos que ha habido una distancia enorme entre el criterio, digamos, más técnico y el criterio de los representantes de los ciudadanos, de los concejales que estaban allí. Dentro de los concejales también hubo sus diferencias y al final el resultado, pues ya digo que, en fin, a nuestro modo de ver, no es el mejor ni muchísimo menos, y eso va a hacer que sea muy difícil la decisión final, pero sea cual sea, la verdad es que creemos que no va a ser ningún gran acierto. Yo no sé qué opinan por aquí, Eduardo. Yo no sé si Iñaki utilizaba el plural majestático en primera persona o hablaba por todo el grupo, pero tenía un representante de su grupo en el jurado que alguno de los carteles que defendía salió elegido. O sea que, bueno, quiero decir, en su conjunto es posible que no haya sido una elección muy acertada, pero al final es la elección del jurado y es fruto de una selección en donde de predominar algún criterio es el de los técnicos, y que en cualquier caso en el que participamos también concejales de los distintos grupos y con menor o mayor acierto, pero a partir de la selección que había, bueno, pues sí, con un criterio de ir excluyendo o de ir favoreciendo los que obtienen un mayor consenso entre todos los presentes, es lo que se elige, ¿no? Independientemente del año, y yo también puedo creer que quizá este año no sea en donde la variedad puede ser más atractiva, pero bueno, es la polémica previa a los Sanfermines obligada, ¿no? En esta ciudad, ¿verdad? Independientemente de la elección que sea. Y bueno, yo quiero decir que al final, en última instancia, es verdad que los criterios son subjetivos. Yo tengo que decir que no tuve la fortuna de que algún cartel por el que apostaba, pues que no pasó el corte, pero algunos de los que había, pues sí. Y bueno, pues veremos, ¿no? La decisión final dentro, que es verdad que el ramillete igual, al circunscribirse a 8 y ser la elección popular es limitada, pero al final la elección va a ser popular y saldrá el que tenga más apoyo, ¿no? Juanjo, por aquí, Bueno, ¿qué opinamos? A ver, este año no he estado en el jurado, pero he estado otros años, he estado 3 veces. Y bueno, el sistema de elección también es bastante difícil. Quiero decir que en una sola mañana hay que prácticamente hacer un descarte tremendo. Yo he llegado a ver 500 carteles, creo que había más de 500 este año, ¿no? Entonces no siempre es un concurso popular, se presenta muchísima gente, gente con más calidad, con menos calidad, quiero decir que es una cosa abierta, y no todos los años hay la oportunidad de escoger carteles impactantes, como hemos tenido algún ganador, me acuerdo de aquel Caravinagre, etcétera. Quiero decir que, bueno, pues hay años mejores, hay años peores, y depende mucho también de los 500 presentados. A veces tampoco da para mucho más. No lo sé, porque hablo también un poco por la experiencia de otros años, no la de este porque no he estado, pero la elección suele ser difícil. Recuerdo el sistema de los palillos y que se iban sumando puntos y se descartaban, en fin. Ahora es con pinzas. Ahora es con pinzas. Bueno, pues las pinzas. Pero yo creo que lo que sí suele ocurrir es que los de mejor calidad gráfica suelen estar al final, con los finalistas. Entonces, lo que pasa que, bueno, a veces también pretendemos que signifiquen unas cosas, otras. Bueno, también hay que dar oportunidad a todos los autores de carteles, no lo sé. ¿Y son realmente representativos de Pamplona estos carteles? ¿O quizá estén derivando hacia un modernismo que ya no representa lo que es San Fermín en sí? Bueno, yo creo que hay de todo. Desde el momento en que aparecen pues, la simbología clásica de San Fermín, los toros, en fin, yo creo que hay los números, hay muchos carteles que de otros años también han tenido cifras, números, sumas, bueno, los grafismos. Yo creo que también se puede apreciar dos carteles con esta tendencia a utilizar objetos que parecen otras cosas, como fue también el de la Feria del Toro del año pasado, que creo que era de Urmeneta, que era esa mesa vuelta del revés, que parecía un hierro de ganadería. Bah,
tampoco, no es una cosa tan trascendente al fin y al cabo. Yo creo que hay que elegir lo mejor que haya y luego la gente tiene oportunidad de votar, sale un cartel y el año que viene habrá otra oportunidad y ya está. Es lo que quería preguntarles, ¿realmente esto tiene tanta trascendencia? Porque quizás esto sea un tema importante aquí en Pamplona, pero una vez que sale el tema de aquí, de lo que es esta ciudad, pues a lo mejor a un madrileño no le Es incita... importante, porque son nuestras fiestas y queremos que estén bien representadas, pero al mismo tiempo, al ser un concurso, pues tienes el riesgo de que pueda tener mayor o menor calidad, y no solo mayor o menor calidad gráfica, sino que igual los que presentan o representan valores que son más representativos, pues son peores gráficamente o tienen menos gracia, y entonces ahí siempre, yo recuerdo que los técnicos, por ejemplo, se iban siempre a los que tenían más calidad gráfica, aunque fueran menos representativos, ¿no? Y los que estábamos allí pues representando a partidos o al ayuntamiento, pues queríamos que hubiera la simbología sanferminera, en fin, otras cosas. Y siempre hay esa especie de guerra. Iñaki, Eduardo, Hombre, no sé lo que pasa es que yo creo que quizá hay que cambiar un poco el procedimiento. Es decir, como decía Juanjo antes, claro, si tú vas y en una mañana, porque no es un día, es en una mañana, tienes que decidirte sobre más de 500 carteles y elegir 8, pues yo creo que una de dos, o se eligen pocos o es muy poco tiempo para poder dar, bueno, pues por lo menos una valoración, darle un par de vueltas, porque claro, es que yo creo que habrá muchos carteles que se han visto solo en un momento, o sea, casi prácticamente pasado, ¿no? Y yo creo que no es buen procedimiento ese. Yo creo que en este momento ya, si hay esa concurrencia, habría que elegir más carteles para que la gente pueda pronunciarse más. Y segundo, yo creo que quizá habría que precisar algo más para que refleje un poco lo que queremos nosotros que diga. Es decir, no son los carteles Sanfermín, es un cartel que tiene que ser expresivo del contenido de las fiestas. Y claro, hay cosas que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los Sanfermines? Pues relativamente poco, simplemente pues que se hace referencia a las fechas y tal, ¿no? Entonces a mí me parece que quizá convendría también darle un par de vueltas al concurso, es decir, a cómo se dice que tengan que presentarse los carteles, para que haya un mayor esfuerzo por parte de los autores precisamente para presentar digamos, ese conjunto de, por una parte, la calidad artística del cartel en sí, la gráfica que decía Juanjo, y la otra, precisamente la expresión de que son los Sanfermines, ¿no? Porque lo malo es que te puedes encontrar con un cartel que pues diga mucho desde el punto de vista artístico, un premio para el autor, pero desde el punto de vista de los Sanfermines, pues deje a mucha gente fría, y a mí me parece que eso sería un error, ¿no? Pero bueno, yo también quiero decir que... Perdona, y se me olvidaba decir que no hablaba en plural majestático, sino hablaba en nombre de todo nuestro grupo, incluida Itziar, que es la que estuvo en la selección y que luego tampoco comparte el Era una pequeña maldad. No, simplemente decir que, bueno, que tampoco se trata de constreñir al artista, ¿no? Cada cual es libre. Lo que puedo decir que yo que he estado varias veces en el jurado y este año también, independientemente que para mí, pero sin desmerecer a los que han quedado fuera, ¿no? Yo probablemente hubiera hecho otra elección, pero desde luego como jurado lo asumo, porque fue además una elección democrática y fruto del debate también artístico, y si algo se tiene en cuenta en el cartel, independientemente de que luego guste más o menos la elección, es que efectivamente represente a San Fermín y diga algo relacionado a San Fermín, porque hubo y se rechazó más de un cartel de gran calidad expresiva y plástica y artística, porque precisamente no se veía una conexión excesiva con la fiesta. Por tanto, eso sí que se tiene en cuenta, independientemente de que, bueno, a lo mejor la gente está acostumbrada al toro, a la faja o al chupinazo únicamente, ¿no? Y a lo mejor unos números a algunos no les pueden decir y a otros les pueda decir, ¿no? Porque son cifras también que se relacionan, pues el 7 del 7, ¿no? Bueno, pues es una cifra. Ahora que habla de números, quería pues sacar el tema del cartel polémico de este año, ese cartel que recuerda tanto a uno del año pasado. No sé... Sí, bueno, os habéis reunido esta mañana, no, jurado, pero ¿no? yo creo que no recuerdan nada, puede recordar la idea y que hay una suma de cifras, porque si se comparan los carteles, y así lo ha decidido yo el jurado también por unanimidad, y desde luego los primeros, los técnicos que han dado las razones, y desde el punto de vista artístico, incluso creativo, no se vea con una relación más allá de la que tienen cientos y cientos de carteles, porque como la temática está limitada, desde luego si de entrada tienes que limitar aquellos carteles que de alguna manera la idea ya ha estado expresado en otros concursos o en ese mismo concurso, pues de los 500 a lo mejor únicamente entraban en liza a lo mejor 100.
Entonces, suele haber muchos es muy que difícil te meten una constreñirlo faja, un y desde pañuelo, luego pero- parece que y se técnica repiten. y pictóricamente no había en absoluto ni plagio, ni siquiera la Sí. idea, los técnicos estimaban que no tenía por qué ser porque han puesto en relieve bastantes diferencias. Luego, en fin, la opinión popular es libre, pero yo puedo decir que no ya, si me circunscribo a otros años, ni lo digo, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, los 10 últimos años, pues que a lo mejor han concurrido entre 4 y 5.000 carteles, pero simplemente en la edición de este año, bueno, había similitudes evidentes en las ideas y yo estoy convencido que no hay plagio, Sí. sino que simplemente la temática es muy limitada. Lo que queremos que represente San Fermín de manera gráfica y breve, pues tampoco deja un gran abanico de opciones, ¿no? Y muchas veces, pues que haya cierta similitud en la idea, Sí. es evidente. Pero la plasmación, desde luego, de uno y otro, desde el punto de vista gráfico, incluso de lo que transmiten, para mí es claramente distinta. Sí. Yo no sé, Iñaki, si usted tiene una opinión distinta a la de Eduardo o... Hombre, yo creo que el proceso de selección no es que sea sencillo, ¿no? Lo que pasa es que para mí es claro que fundamentalmente lo que hay que elegir es algo que pueda, digamos, proyectar los Sanfermines al exterior. Y a mí eso me parece que es lo más importante que debe tener el cartel, independientemente de que no estamos ante un concurso que trata precisamente de ser pues una obra de arte en sí misma considerada, sino que trata de ser un cartel de Sanfermines. Entonces a mí me parece que lo más importante, lo que debe primar es la proyección de los Sanfermines con respecto al exterior y cómo la ve cada cual, y cada cual puede destacar un detalle u otro de los miles que se producen durante los Sanfermines, pero que cualquiera que vea el cartel identifique automáticamente eso como Sanfermines. Y eso es lo que yo creo que no se consigue este año, y yo creo que llevamos ya unos cuantos años en los que se está primando quizá más el carácter plástico del cartel que el carácter, digamos, expresivo de lo que es la realidad de los Sanfermines. Vamos, que podemos afirmar que usted no está en absoluto contento con los finalistas de este año, quizá. Yo comprendo que mi opinión tampoco tiene excesivo valor, porque la verdad es que he de reconocer que hace muchos años que no me gustan los carteles de San Fermín, salvo honrosas excepciones, pero comprendo que esa es una cuestión mía, ¿no? Yo tampoco me fijo demasiado en el cartel, pero sí me importa de cara, sobre todo de cara al exterior. Es decir, a mí me preocupa mucho los Sanfermines, la imagen que damos de los Sanfermines fuera. Y creo que eso es algo que nosotros mismos tenemos que cuidar, porque además del contenido, la proyección exterior es lo que hace de los Sanfermines que sean unas fiestas universales y muy atractivas, ¿no? Cómo las vivimos nosotros y cómo las proyectamos. Y tenemos que saber vivirlas y proyectarlas. Y el cartel, pues, es el primer detalle. Bueno, dejamos por un segundo el tema San Fermín, el tema carteles de San Fermín, porque San Fermines no, vamos a dejarlo por ahora, ya que seguimos a vueltas con el tema del Museo de los Sanfermines. Museo sí, museo no. No sé qué opiniones hay a este respecto, Eduardo, por ejemplo, para empezar. Pues sin ningún problema, ¿no? Nuestro grupo se posicionó ya en la pasada legislatura de forma clara en contra de que se realizara en estos momentos ese proyecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo estamos viendo con nuestras grandes infraestructuras, parece que no es el momento oportuno para abordarlas, ¿no? Y por eso una idea que entendemos que en sus orígenes podía estar bien y podía ser positiva para la ciudad, no tenía sentido desarrollarla ya a las alturas de la legislatura pasada, cuando se vislumbraba, no digo ya en toda su crudeza, sino simplemente se vislumbraba en una pequeña parte la magnitud de la crisis que se nos venía encima, y creemos que la ciudad tenía otras prioridades. Que puede ser buena la idea, bien desarrollada, y no como lo ha ido haciendo UPN, en un saco sin fondo que ha costado muchos cientos de millones, si hablamos de las antiguas pesetas, a los pamploneses sin ver ningún fruto. Sí. Por supuesto. Bien desarrollada en su momento, puede ser una idea positiva para la ciudad, puede serlo, pero desde luego en estos momentos, ya la legislatura pasada, insisto, a pesar del empecinamiento de UPN que tenía por llevarlo adelante, entendimos que no, la mayoría de la oposición lo entendió así, se consiguió paralizar el proyecto, y yo creo que hoy en día eso es una buena noticia para la ciudad. Insisto, ojalá se den las condiciones futuras para poder retomar un proyecto que, bien hecho, ¿no?, como se estaba haciendo hasta la fecha, puede llegar a ser positivo para la ciudad. Juanjo. Bueno, el proyecto de los Sanfermines del museo se inició en una época en la que los recursos parecían que eran mucho más altos que ahora. La crisis llegó, claro, llegó
también con un gobierno socialista que no la reconoció hasta que estaba casi pasada, ¿no? O casi... Ah, ¿no fue en Estados Unidos? No, yo fue en creo que España. fue... Vale, es verdad. Que Yo creo que teníamos el mejor... Que la culpa a Zapatero, es verdad. Teníamos el mejor Se sistema me había olvidado financiero que la culpa era de etcétera. Zapatero. Es decir, la previsión sobre la crisis, Bien. no vamos ahora a decir que UPN no Más previó vale la que crisis está Rajoy, ¿verdad? con el proyecto de los Sanfermines, Vale. que va a parecer ahora que la crisis la ha organizado UPN. No. El proyecto, efectivamente, que era un proyecto lento, un proyecto largo, se habían realizado determinadas fases de contratación que ya eran inevitables, que había que cumplir con las responsabilidades de esa contratación, y hasta ahí, hasta donde se llegó. Luego se paralizó por falta de apoyo del resto de los grupos, y lo que está ejecutado, pues ahí está, y está en forma de contenidos que están archivados, y en el momento en que esa idea pueda desarrollarse, esos contenidos serán válidos en cualquier caso, o sea que tampoco es una inversión dilapidada. El problema es que los recursos pues han fallado, es decir, mientras que hemos vivido una época en que los recursos provenientes del urbanismo, de otras circunstancias, eran altísimos, pues ahora no lo son. Entonces habrá que esperar a que se pueda ejecutar, porque yo creo que el Museo de los Sanfermines es un elemento que a Pamplona le es absolutamente necesario. Es decir, yo creo que en eso coinciden todos, comerciantes, en fin, todos los que viven del turismo, etcétera, que Pamplona necesita para su expresión hacia el exterior, y además no solo eso, sino como una enorme fuente de ingresos, un tipo de museo de ese tipo, que tenemos cantidad de localidades en Guipúzcoa, en San Sebastián, con el Museo del Carro, de la Boina, de la otra. O sea, y aquí no vamos a tener un Museo de los Sanfermines. Bueno, parece una cosa asombrosa, pero es así, ¿no? Iñaki, ¿algo que añadir? Muchísimas cosas habría que añadir sobre el llamado Museo de los Sanfermines. Para empezar, no se puede hablar del proyecto del Museo de los Sanfermines, sino de porque ha habido 3 completamente diferentes en ubicación, en formato, etcétera. Los 3 ha habido que pagarlos, además se han contratado una serie de contenidos, etcétera y tal, sin tener ni siquiera aprobado el marco, es decir, dónde se iban a poner, y prueba de ello es que en este momento pues el sitio de ubicación del Museo de los Sanfermines pues es exactamente una especie de parcela al lado del corral de la Plaza de Toros de Pamplona. Yo creo que la mejor expresión que se puede decir del Museo de los Sanfermines es precisamente eso, es decir, que empezó de manera muy grandilocuente y al final ha acabado casi pues en en una parcela que en su momento se planteó incluso que fuese un lugar pues para esparcimiento canino, ¿no? Y en el transcurso de ese proceso, pues además de gastarse más de 1 millón de euros en proyectos, además de gastarse otros 6 millones en contenidos y además de obligar a un nuevo proyecto de bomberos, que quizá eso sea lo mejor que hemos podido sacar, lo que no hay que olvidar es que ha habido que justificarlo mediante 4 planes de viabilidad, a cada cual más estrambótico, y el último de ellos, creo recordar, y por citar simplemente 2 anécdotas, pues una de ellas preveía que para ahorrar gastos el personal de limpieza debía ser el que tuviese la vigilancia, es decir, hacía la vigilancia el que limpiaba o limpiaba el que hacía la vigilancia, una de las dos, ¿no? Y la otra era que efectivamente para darle quizá un contenido económico al museo, pues se hacía cargar los mayores ingresos sobre un local que iba a ser competencia de todos los hosteleros de la zona y un comercio que iba a ser, digamos, competencia también de todos los comercios de la zona. Y eso se presentaba como la panacea para comerciantes y hosteleros. A nosotros lo que nos parece es que era un error desde el principio. Los Sanfermines no se deben de meter en un museo. Los Sanfermines es una cosa viva que tenemos que ir hacer evolucionar. Y lo que tenemos que conseguir es que la ciudad, durante el resto del año, pueda de alguna manera ser atractiva y hacerse más atractiva para que cuando lleguen los Sanfermines efectivamente la gente pueda llegar. Y por lo tanto a nosotros nos parece que una mejor y más completa actividad cultural durante el conjunto del año, una mayor expresión desde el punto de vista del dinamismo comercial, económico, etcétera, de la ciudad, va a aportar mucho más que tratar de imaginar, pues eso, un encierro de pacotilla en el cual uno, pues porque se ponga así y porque tiene unos ruidos alrededor, etcétera y tal, pues ya le parece que está corriendo en la estafeta. Es decir, a nosotros nos parece que el planteamiento no era del adecuado y creemos que, desde luego, la gestión ha sido absolutamente desafortunada, por no llamarle de otra manera, porque nos ha costado bastantes millones de euros y precisamente en un momento de crisis. Luego, yo creo que ha sido un auténtico error, sobre todo porque fue un empecinamiento de la que entonces alcaldesa, Yolanda Barcina, que ya digo, empezó siendo un proyecto que trataba, digamos, de
conectar lo que era la Rochapea con el casco de Pamplona a través de una modificación en el puente de Curtidores, que era el primer diseño que se hizo, y cuando aquello se anuló, en vez de decir, pues efectivamente nos hemos equivocado y no vamos a poder hacer aquí este edificio, pues se le fue dando distintos enfoques y al final, pues en vez de aprovechar la propia Plaza de Toros, que la tienes ahí durante todo el resto del año prácticamente abandonada, para hacer, digamos, algo elemental, pues no, se ha querido hacer una huida hacia adelante, ya digo que nos ha costado muchos cientos de millones y la verdad es, vamos, muchos más cientos, ¿no? Hablando en euros, muchos millones, y yo creo que en ese sentido, desde luego, la gestión ha sido completamente desafortunada. Que no hay que confundir entre una iniciativa desafortunada y una iniciativa boicoteada, que no es lo mismo. No, nosotros no hemos estado de acuerdo desde el principio. Apoyáis a un lado de la muga unas cosas que a este lado las boicoteáis, como los impuestos, etcétera, etcétera, como el apoyo a las universidades o a no tiene nada que ver. Según estáis a un lado de la raya, apoyáis unas cosas y aquí las contrarias. No, es una actitud no tiene nada que ver. Lo hemos dicho desde el principio. Tampoco... Hay cosas que no se pueden meter en un museo, hay cosas que no conviene meter en un museo, y hay cosas que lo que hay que hacer es darles vida durante el conjunto del año. Es evidente que los Sanfermines hay que explotarlos todo el año. Y turísticamente se pueden explotar. Se haga en museo, no se haga o se puede hacer, sí que puede haber lugares de referencia, por supuesto, para el que viene de fuera con el atractivo que tiene San Fermines, para que se haga una idea, aunque el que no los vive no sabe lo que es San Fermín, pero es una referencia tan impactante de lo que es nuestra ciudad que sí que merece que haya un lugar. Y nosotros también hemos dicho muchas veces, incluso en algún acuerdo presupuestario habilitamos partidas que nunca se ejecutaron. Creo que tanto más por desidia UPN que también porque la MECA tampoco está demasiado interesada en dar un uso mucho mayor a la Plaza de Toros, que creemos que está absolutamente infrautilizada durante el año y que es un lugar de referencia que bien podría ser, desde luego, y mientras no se pueda afrontar un proyecto mayor, de alguna manera habilitar espacios para que el que viene de fuera también tenga un punto de referencia, que mejor que la Plaza de Toros, para saber un poco qué son nuestros Sanfermines. Pero independientemente de ello, Juanjo, lo que no se puede negar es que la gestión que se ha hecho de todos los proyectos que han existido, en fin, ha dejado muchísimo que desear, ha provocado reprobaciones hacia el equipo de gobierno y, Juanjo, es muy difícil gestionarlo cuando tienes una posición de boicot. Cuando se hacen las cosas bien, se reconoce y además obtienen el apoyo, y ayer se inauguraba una oficina de turismo que sustituye a la churrería aquella que había en la plaza del Ayuntamiento, que por ejemplo ha contado esa partida presupuestaria extraordinaria con el apoyo de todos los grupos municipales que estamos en esta tertulia, porque era algo racional y bueno para la ciudad. Si es bueno y racional, se apoya, pero aquello ha sido un despropósito la gestión que se ha hecho de los famosos proyectos del museo dichoso. Juanjo, siguen insistiendo ustedes en sacar esto adelante, a pesar de que, como vemos... Bueno, es evidente que mientras no tengamos una mayoría para poderlo hacer, no lo vamos a hacer. No podemos, básicamente. Mientras estemos sujetos a un boicot y a un bloqueo, pues la ciudad pues igual no hubieras preferido que tuviéramos ese muerto ahí a medio construir. No, lo habríamos o a lo mejor la oposición tuvo razón en paralizarlo la pasada legislatura. No sé, me parece que visto lo visto y la situación económica, os podéis dar con un canto en los dientes, que gracias a la oposición no cargáis ahora con ese muerto. Digo, como si un poco gobierno. Tuvisteis mayoría y presupuesto, porque este era uno de los proyectos incluidos en aquel programa de inversiones de 2007-2012, me parece que era aquello que os planteasteis de acuerdo con el Partido Socialista, estaba incluido ahí, estaba presupuestado, y lo que ocurre es que a última hora pues el Partido Socialista se volvió a traer, lo cual me parece pues que creo que casi es mejor, es decir, que el Partido Socialista reconsideró su postura inicial, pero vosotros habéis tenido un empecinamiento porque lleva desde el año 99 eso, y no me digáis que en 12 años de Yolanda Barcina más 3 de esta legislatura, de este mandato, no habéis tenido tiempo para desarrollarlo. Lo que pasa es que yo creo que se planteó mal desde el principio. Hubo 3 proyectos, 3 diferentes, que no tenían nada que ver uno con otro, y uno fue encima una copia de uno que había descartado en Coruña. Hubo que descartarlos por el tema del río, por otros asuntos, hombre. Pero, claro. Y porque se planteó mal desde el principio. Entonces, lo que yo creo que cuando la gente viene fuera de los Sanfermines, durante el año a Pamplona, prefiere mucho más ir a la calle Estafeta que meterse en un local. Lo que decías, yo creo que no puede ser es que cuando no tiene la culpa Zapatero se la eches al río Arga. Sí, claro, siempre sí. Por favor, de verdad, vamos a ser más serios. Bien. El Pamplona necesita un museo de los Sanfermines, es una cosa que ve cualquiera, y es una iniciativa que... Estamos de acuerdo, pero en una escala peor, que podría ser los diferente, proyectos que ha habido, peor no se podían haber desarrollado en su proyecto, porque no habéis hecho nada, por cierto. No habéis hecho nada porque nos habéis boicoteado desde el momento en que os habéis autoboicoteado. Cuando habéis decidido y dejar lo que de es apoyarlo. peor,
Que Cuando UPN se autoboicotee, bien, lo malo es que es no, Pamplona la que sale perdiendo, y en este caso muchos cientos de millones de pesetas. Cuando os ha Sí, interesado por muchos motivos cientos. políticos, por vuestra estrategia, por lo que sé. Vosotros sabréis por qué hacéis las No, cosas. no, si el que no a lo habéis veces hecho, hay que si los pensar que muchísimo gobernáis para sois saber por qué vosotros. hacéis las cosas. Si la culpa pero es bueno. vuestra, no os quitéis el muerto encima. Los Sanfermines van del día 6 al Sí. 14. Entonces lo que hay que conseguir es que el resto del año Pamplona pueda, además, tener otra oferta que la haga reconocible y reconocida en el ámbito mundial. Existen más ofertas, Y ese es de el hecho, trabajo que, ese es el tenemos trabajo un que tenemos que turismo en hacer torno a y las no pensar fortificaciones en espectacular, estirar los Iñaki, Sanfermines desde el Pero 14 Iñaki, eso hasta el también 6 se de hace, julio. están las murallas, está el Camino de Santiago, vamos a reconocer lo que hay. Pues eso Pero es lo que... además también Hombre, el que viene de gracias. fuera tiene derecho Eso a es. conocer también el resto del año, tener una referencia de lo que es Sanfermines. Mira, eso no está ligado a una cosa con Mira, otra, Iñaki. yo creo que fue el año 2005, yo puse de manifiesto que en todo el recorrido del encierro de Pamplona no había una sola silla en la calle donde cualquier turista que pasase por Pamplona se pudiese sentar. Entonces dices, ¿cómo vas a hacer grato el que la gente venga a recorrer, por ejemplo, si no hay ni un banco, ni una silla, no se autorizaba una terraza? O sea, todo ese tipo de cosas ha habido que darles la vuelta, porque Estamos yo de creo que era acuerdo. una gestión equivocada la que se estaba Estamos de haciendo. acuerdo, Iñaki, ¿Por qué? pero no es incompatible. Perdona, porque se trataba de meter los Sanfermines en un local, y eso es lo que nosotros nos hemos opuesto. Lo que sí creemos es que en Pamplona pues hace falta una revigorización importante desde el punto de vista de la oferta cultural, artística, gastronómica, etcétera, para que salgamos un poco de ese compendio de los Sanfermines que a nosotros mismos yo creo que ya nos está casi anulando el saber qué hacer, ¿no? Bueno, señores, El vamos a recorrido tener de los Sanfermines que del dejarlo encierro aquí. no tiene espacio para terrazas, son calles estrechas donde lo más que hay son barriles. Perdona, y, en cualquier por ciudad favor, europea terrazas. y vete si no Terrazas en la calle Estafeta, aquí mismo a eso la no se puede Bayona, pasar. tienes calles igual de estrechas con terrazas, la gente se sienta a comer ahí y tal. Es decir, lo que pasa es que nosotros el enfoque lo hemos hecho mal. Hemos peatonalizado el casco viejo y sin embargo no hemos sido capaces de sustituir el tráfico pues por una zona de estar, de esparcimiento, Bueno, etcétera. ¿tú Y crees va que- poco a poco. que Ahora tal y hemos como está conseguido, funcionando la calle Estafeta, hemos conseguido ahora unos de poder- barriles. es más, unos es barriles más. hemos conseguido, pero todavía Esto- no hemos visto mesas en Iñaki, la calle eso- para eso- que la gente le pueda sentar. Eso que mejora tanto estas calles del recorrido del encierro luego genera otros problemas, porque ahí tenemos a todos los vecinos enfadados con el jaleo que organizan todos los bares, con todo el mundo en la calle, con todo el mundo armando jaleo y todas las cosas que tenemos, las denuncias de un bar, del otro, del de más allá, en fin, la regulación de la convivencia con este tema de la hostelería, de los bares y de los vecinos, oye, tiene más enjundia la que parece. Pero es O sea, que Bueno, no se trata de señores, poner terrazas en si a la todas Les voy a gente, partes, tener que y más cortar en aquí. sitios, explicamos, y más si a en la sitios gente donde le no cabe. explicamos que también vivimos económicamente de los que vienen, Sí, pues pero que habrá esto sabe que, todo el mundo. habrá que tratar de cuidar a los que vienen. Claro que cuidamos a los que vienen. faltaría Les voy a más. tener que cortar aquí porque nos quedamos sin tiempo. Ya veo que este tema es un tema que seguirá dando que hablar y seguirá, bueno, pues esa polémica en torno a ese Museo de los Sanfermines. Muchísimas gracias a los tres por venir. Y nada, el martes que viene más tertulia política tendremos ahora nosotros. Nos vamos a publicidad, pero volvemos rápido con muchos temas que seguro les interesarán.